Bueno, eh, de nuevo nos estamos encontrando. Bueno, un gusto saludarte. Déjame presentarte. Mi nombre es Neymar Wilder Estrada. Te voy a hablar de lo que es la historia de los motores, también cómo se ha llegado a utilizar lo que es el sistema de inyección a gasolina, lo que actualmente se utiliza en los vehículos, en los motores más avanzados y sigue día a día avanzando la tecnología, pues y se sigue mejorando cada sistema de lo que es la inyección electrónica de combustible. Bueno, en esto te voy a explicar cómo surgió de lo que es el sistema de la historia de los motores. Pues primeramente, pues salió de lo que son los carburadores en la década de los 60. Se utilizaba bastante lo que son los carburadores, teniendo una ventaja en ese tiempo, por lo que podía utilizarlo en los vehículos livianos, lo que es el suministro de la gasolina. Pero lo que se dio bastante contaminación, sí, en ese momento bastante contaminación, el cual año a año pues se fue mejorando cada sistema, ¿no? De lo que eran los carburadores, pero llegó el momento en que Toyota pues en 1971 hace el lanzamiento de su primer vehículo, que es a inyección a gasolina, dándole una ventaja y una desventaja a lo que es el carburador y dándole más ventaja a lo que es la inyección a gasolina. Desde ese tiempo no ha parado, ha seguido creciendo, ha seguido elevándose, ha seguido modificándose, se ha seguido mejorando cada sistema de lo que es la inyección a gasolina y pues se ha dado año a año, cada año se ha dado mucha más tecnología, mucha más, podría decirse, visión a lo que es el sistema de inyección a gasolina, pues hasta lo que es la actualidad, donde estamos trabajando con sistemas muy avanzados que son más electrónicos que convencionales, ¿no? Entonces, pues eso es la historia de cómo ha surgido lo que es el sistema de inyección, dándole un paso atrás a lo que es el carburador, dejándole un paso atrás, dejándole a un costado, el cual ya no se utiliza, pues tal vez en pocos vehículos se lo utiliza, por más que todo en los vehículos que son a competición, el carburador, por lo que tiene mucho más suministro y facilidad de entrada de combustible y aire, pero en lo que es la ventaja del consumo, la ventaja de evitar lo que es evitar la contaminación, y en el consumo pues tenemos en primer lugar a lo que es el sistema de inyección a gasolina, ¿no? El cual Bosch ha sido uno de los pioneros, uno de los que más ha trabajado en el sistema de inyección a gasolina, pues es el que actualmente reparte a todas las fábricas, a todos los vehículos, está fabricando para cada pieza, cada componente para lo que es el sistema de inyección a gasolina, ¿no? También está Denso, el cual igual no se queda atrás, está trabajando en lo que es el mejoramiento de cada sistema, pero tenemos Bosch que siempre está actualizando, está mejorando cada sistema de lo que es la parte de inyección de gasolina. Bueno, pasando a lo que es el sistema de inyección, te voy a hablar de lo que es el sistema EFI. El sistema EFI ha sido uno de los sistemas fabricados por lo que es Toyota, como te digo, en 1971. Toyota hace el primer lanzamiento de su vehículo y desde ese tiempo no ha parado, no ha dejado de fabricar vehículos de lo que son a inyección, perdón, ¿no? Todos los vehículos a inyección. Y también a lo que todas las fábricas se someten a una ley internacional, el cual a partir del siglo XIX se lanza una ley que evita, ¿no?, que salgan los vehículos que son convencionales a carburador y pues solo tiene que lanzarse al mercado vehículos que sean netamente a inyección a gasolina y reduciendo pues la contaminación del medio ambiente, que es lo más importante y el cual cuidamos todos de esa parte, ¿no? En lo que es la inyección a gasolina. Se ha reducido bastante con cada componente, cada sistema que se le ha adicionado con tecnología de punta a cada vehículo, según los años que van saliendo, pues vamos reduciendo lo que es la contaminación del medio ambiente. Muy bien, bueno, aquí como vemos, el sistema EFI, pues ha sido uno de los que Toyota ha iniciado con el sistema EFI, que significa en su sigla inyección electrónica de combustible, el cual Toyota pues lo va mejorando año a año, lo ha dado en primer lugar a este sistema,
Es uno de los sistemas que ha resaltado en Toyota y pues se sigue manteniendo en la actualidad. Eh, También tenemos lo que es el TCCS, el cual controla, ¿no?, todo lo que es el sistema EFI, que en su sigla significa Sistema de Control Computarizado Toyota. ¿Ya? El sistema EFI pues está acoplado con diferentes componentes adicionales a lo que es el sistema de inducción de aire. Tenemos lo que es el suministro de, de combustible. También podríamos decir que el sistema de inyección a gasolina o sistema EFI está dividido en tres, ¿no? Uno que es el sistema de inducción de aire, otro que es el sistema de alimentación de combustible y por último que es el sistema de control electrónico del motor. Pero en esta parte te voy a mostrar cómo está conformado el sistema de alimentación de combustible. Para empezar, cuenta con un depósito, como en todo vehículo, depósito de combustible. Internamente contamos con una bomba, el cual es, la bomba de transferencia de combustible, elevando una presión de 3 a 4 bares en los sistemas, podría decirte de 4 en línea, de un motor 4 en línea. Ya eso depende, si la presión es más elevada, depende del tipo de motor. También contamos con un filtro de combustible, el cual es el encargado de, de reducir o filtrar todas las impurezas que salen desde el depósito de combustible, las impurezas que van hacia el conducto del riel de inyectores. Tenemos también lo que son los conductos el cual lleva el combustible directamente a lo que es el riel o rampa de inyectores, ¿no? Después tenemos lo que es los inyectores que están acoplados a la rampa de inyectores. También tenemos regulador de presión y en algunos casos lleva el pulsador, ¿no? En este caso igual lo tenemos, está en el conducto de entrada. Y luego también tenemos lo que son el retorno. El retorno viene directamente de vuelta, trae la gasolina sobrante, haciendo retornar a lo que es el depósito de combustible, ¿no? Eso ya viene a una presión que se libera de acuerdo a lo que el regulador de presión empieza a liberar. La presión de combustible retorna en baja presión al depósito de combustible. Pero desde la bomba hasta el riel de entrada, ahí tenemos un sistema de alta presión, ¿no? Sería entre 3 a 4 bares. Bien, pasando a lo que es el control de volumen de admisión de aire, el sistema EFI tiene diferentes dispositivos para medir volumen de admisión de aire y la inyección de combustible. En este caso, pues el sistema EFI te voy a hablar de dos sistemas, ¿no? Dos sistemas, el cual lo vamos a ver, tanto que es el sistema LFI como el sistema DFI. Estos sistemas son más conocidos y lo utiliza más en lo que es en la parte del sistema EFI. El sistema LFI. El sistema LFI se caracteriza por ser un sistema que mide el flujo de aire que ingresa al motor, un sensor el cual está adicionado en la parte, podría decir, en la entrada de aire, antes cuerpo de acelerador, pero después de lo que es el purificador de aire. Entonces es el que controla el flujo de aire que ingresa al motor. Como bien lo dice, medidor de flujo de aire. No está en la entrada de los conductos, pero está el medidor de flujo de aire antes de la mariposa o el cuerpo de aceleración. Luego pasa a lo que es el múltiple de admisión. Luego tenemos el motor, ¿no? El medidor de flujo de aire está diseñado, bueno, con diferentes componentes y también adiciona a lo que es el sensor de temperatura de aire. Trabaja la mayor parte con 12 voltios, el sensor flujo de aire, y el sensor de temperatura trabaja con 5 voltios. Y esa señal pues lo envía directamente a lo que es la computadora para que la computadora determine el tiempo de inyección que se va a dar en los cilindros, en cada cilindro, ¿no? El tiempo de inyección de gasolina. Esta es la parte de lo que te hablo del sistema LFI. Ahora te voy a hablar de lo que es el sistema DFI. El sistema DFI, la diferencia es que el sensor ya no lo trae en la entrada de aire o antes de lo que es la mariposa de obturación, sino que lo trae el sensor el cual controla la presión del múltiple de admisión. El sensor va adicional a un costado por una manguera que se acopla puede estar directamente conectado o con una
manguera. ¿Para qué? Para que se controle todo el vacío que se genera dentro del múltiple de admisión. Cuando la mariposa está cerrada, o el estrangulador de aceleración está cerrado, pues genera una presión en el múltiple de admisión, y eso es lo que determina o controla el sensor de presión del múltiple de admisión, ¿no? Entonces, como bien aquí lo tenemos igual, el sistema, tenemos múltiple de admisión, acá tenemos el sensor, luego tenemos el motor, pero en este caso tenemos el EQ, el cual toda la señal que genera, podría decir que una señal de tipo analógica, ¿ya? Que genera el sensor, pues va a la EQ, y la EQ lo mismo determina el tiempo de inyección para los inyectores, que va a determinar cuánto de gasolina va a ingresar a lo que es al motor, ¿no? Bueno, seguimos. El sistema LEFI, como bien lo podemos ver, aquí está más claro en la imagen. Acá tenemos lo que es la entrada, acá tenemos el cuerpo de todo lo que es el sensor MAP más conocido, o LEFI. Tenemos antes de la entrada de aire, antes del cuerpo de aceleración, perdón, antes del cuerpo de aceleración está el sensor tipo LF, ¿no? O sistema tipo LF, que acopla el sensor MAP. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos algunas válvulas, electroválvulas que trabajan de forma adicional. Bueno, después lo hablamos. Pero esta parte del sistema de admisión de aire, ¿no? Que va directamente a la válvula de admisión, y para hacer llenado de todos los cilindros. Muy bien. Acá tenemos el sistema DEFI, de misma forma. En este caso lo tenemos el sensor de presión del colector, ¿no? Que está en esta parte, igual trabajando juntamente con la computadora, mandando toda la información a la computadora para ver cuánta presión se genera dentro del colector o de múltiple de admisión, para determinar cuánto de inyección va a tener en los inyectores, el tiempo, no más que todo, de inyección. Bien, aquí como podemos ver, lo mismo, filtro de aire, medidor de flujo de aire, ¿ya? Este sería el sistema LFI, y el cuerpo de aceleración, cámara de admisión, múltiple de admisión y cilindros. Como podemos ver, aquí lleva una válvula adicional. En todos los motores se lleva la válvula adicional, ya sea la ISC, más conocido como válvulas adicional de aire, el cual alimenta cuando la mariposa está completamente cerrada, pues se hace un desvío de aire y pasan a lo que es la cámara de admisión, ¿no? Entonces aquí podemos observar, este es un flujómetro, ya está después del filtro de aire, pasa por este lado, el circuito, viene a lo que es el colector, ya. Pero en este caso también adiciona un sensor de tipo DF, ya, pero no los vehículos no traen los dos sistemas al mismo tiempo, sino que aquí está para demostrar nada más, ¿no? O sea, viene un sensor de chip de silicón, que es un sensor dieléctrico, se deforma con la presión que genera dentro del colector, y ese sensor pues trabaja con 5 voltios, que es el DF, y al deformarse pues hace que varíe la resistencia, y esa resistencia pues hace que también el voltaje varíe, ¿no? Y entonces eso determina, esa señal llega a la computadora, y la computadora determina el estado en que se encuentra el funcionamiento del motor. Lo mismo con el sensor MAP, a diferencia que el sensor MAP controla el flujo de aire, ya no controla la presión, sino que el flujo de aire, y al controlar el flujo de aire, pues es como un potenciómetro, una resistencia variable, el cual en este caso es más antiguo, sí, como un potenciómetro, pero a diferencia que ya los vehículos más modernos llevan sensores que son eh, podría decir que trabajan por temperatura, ¿ya? Según el aire que lo va enfriando, su resistencia, pues va determinando cuánto es el flujo de aire que ingresa al motor. Ya, muy bien. Te voy a enseñar un video, el cual te va a demostrar cómo trabajan los dos sistemas, y lo vas a entender mejor. El sistema de control electrónico de inyección tiene varios sensores para detectar las condiciones del motor. El sensor de flujo de masa de aire MAP, el sensor de presión absoluta del múltiple MAP, el sensor de temperatura de aire de entrada IAT.
Primero estudiemos el sensor de flujo de masa de aire MAF. El sensor de flujo de masa de aire está instalado entre el filtro de aire y el cuerpo de mariposa. El sensor de flujo de masa de aire mide la cantidad de aire entrando por el efecto de enfriamiento del filamento caliente. El efecto de enfriamiento varía dependiendo en los cambios de circulación de aire, los cuales causan cambios de voltaje. El cambio de voltaje es enviado a la SM. La SM calcula la cantidad del aire de entrada y la cantidad de inyección de combustible. La cantidad de aire de entrada es calculada por la SM y pudiera ser comprobada por los datos actuales del HiScan Pro. Si los datos están equivocados, compruebe el cableado, el voltaje de salida y la onda. El sensor de flujo de masa de aire tiene tres terminales, un terminal de energía de 12 voltios, un terminal de tierra y un terminal de señal del sensor. Compruebe el voltaje de salida dependiendo de la señal del sensor y también compruebe la onda con un osciloscopio. Ahora estudiemos el sensor de presión absoluta del múltiple. El sensor de presión absoluta del múltiple está localizado en el tubo de admisión. Él detecta la presión del múltiple de admisión y la envía a la SM. La SM calcula la cantidad del aire de admisión y controla la cantidad de inyección. El sensor consiste de un diafragma con una resistencia piezoresistiva. La resistencia piezoresistiva está localizada en el diafragma. El diafragma es desplazado dependiendo de la presión del aire de admisión. Por consiguiente, el valor de resistencia cambia, así como el voltaje de salida. La señal del sensor de MAP, sensor de presión absoluta del múltiple, es enviada a la SM para calcular la cantidad de admisión de aire y pudiera ser comprobada mediante los datos actuales del HiScan. Si cualquier código de avería está presente o los datos actuales están equivocados, compruebe el sensor, el cableado y la SM. Los terminales del sensor consisten de uno de energía de 5 voltios, uno de tierra y uno de señal. Para comprobar el cable de energía y de tierra del sensor, mida el voltaje en cada terminal. Para comprobar el cable de señal, mida la onda y el voltaje en el cable de señal dependiendo de las condiciones del motor. Además, para comprobar el cable de señal y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan Pro. Entonces confirme si los datos actuales son correctos comparándolos con el voltaje aplicado al sensor. Ahora estudiemos acerca del sensor de temperatura de aire de admisión. El sensor de temperatura de aire de admisión puede ser integrado con el sensor de MAP, sensor de presión absoluta del múltiple, o con el sensor de masa de aire. A pesar de los tipos de sensores, sus principios de operación y métodos de comprobación son hechos de la misma manera. Este sensor es del tipo de termistor de coeficiente negativo NTC, lo que significa que la resistencia del componente reducirá mientras la temperatura aumenta. La señal del sensor de temperatura de aire de admisión es enviada a la SM para corregir la cantidad de aire de admisión. La señal del sensor de temperatura de aire de admisión puede ser comprobada con los datos actuales del HiScan. Si un código de avería estuviese presente o los datos actuales estuvieran equivocados, deberíamos de comprobar el sensor, el cableado y la SM.
En cuanto a la comprobación de sensores, mida la resistencia a la temperatura de prueba. Para comprobar el cableado y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan Pro. Entonces confirme si los datos actuales son correctos comparándolos con el voltaje aplicado al sensor. Bueno, como pudiste ver, se demostró claro lo que es el funcionamiento en lo que es el sensor MAP, el sensor MAP, y lo que también habla el sensor IAT, que trabaja juntamente con la entrada de aire, ya sea que esté acoplado en lo que es el sensor MAP o puede estar aparte el sensor IAT, pero las funciones del sensor, de lo que te hablaba el sensor MAP y el sensor MAP, cumplen las mismas funciones, pero tal vez en diferente forma, ¿no? O sea, la función principal de esto o su misión principal es que se controle el aire que está generando dentro o está ingresando al motor. ¿Para qué? Para que se dé el tiempo de inyección, el tiempo necesario de inyección, ¿no? A pesar que el sensor MAP tiene la diferencia de poder controlar el aire con el choque, ¿no? Con el choque del aire, el flujo en sí, el flujo de aire. Pero el sensor MAP, la diferencia es que controla el vacío o la presión que se genera dentro del múltiple de emisión, como bien se ha visto en el video. Bueno, con todo esto te dejo, te doy muchas gracias por tu atención. Bueno, ya estaremos encontrándonos de nuevo en otro video. Te mando saludos, pues hay que aprovechar lo máximo todos los videos que estoy compartiendo para que puedas salir de alguna duda que tengas y estaremos compartiendo más videos. Así que estaremos en cualquier momento, estaríamos encontrándonos. Te cuidas, un abrazo, hasta pronto.